ni siquiera está garantizado que la elección sea entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio tal como los conocemos ahora. Ahí quería llegar, Ese es el punto. Ahí quería llegar. También Ese es el nivel de Mirá incertidumbre. cómo nos llevó sin darnos cuenta. Ayer me acordé de un texto que leí el sábado, firmado por Roberto Navarro. Sí. Vos lo trajiste a colación, creo que ayer. Antes de ayer, sí. Antes de ayer. Donde entre los escenarios posibles, Roberto plantea que hay un sector del Frente de Todos, particularmente del kirchnerismo, que orejea la posibilidad de una candidatura por fuera de la estructura del Frente de Todos. De una candidatura de lo que sería Unidad Ciudadana, para ponerle un sello. Sí. ¿No? Un sello que existe y está vigente y tiene representación parlamentaria, porque Unidad Ciudadana es un bloque en el Senado. Así es. Bueno, cuando ayer en la tarde se empezó a difundir el enojo de Guado de Pedro por no haber sido invitado a una reunión con organismos de derechos humanos, particularmente con Abuelas, del cual participó Lula, participó Alberto. Ese enojo se difundió desde las cercanías de Guado de Pedro, digamos, no es que... es real, existió, o sea, todo... No sé si se enojó o no, lo que existió fue la difusión, la difusión del enojo. El efecto político que se buscó es que se conociera que a Guado de Pedro no le gustó no haber sido invitado, y tenía razones de sobra para enojarse, porque la verdad que por historia personal y política correspondía haber sido, y aparte por formar parte del gobierno y ser el ministro político, el ministro del Interior, está medio desdibujado en esa figura de ministro político en la actualidad, pero es el ministro político del gobierno, digo, por la jefatura de gabinete que también un poco tomó. Que también está desdibujada. También está dibujada, pero también tomó rol de ministerio político, digamos, ¿no? Pero bueno, por varias razones, Guado Pedro tendría que haber estado en esa reunión. Sí. Y tenía razones, incluso hasta personales, para enojarse. O sea que no sería raro que efectivamente se haya enojado. Pero la difusión desde la propia usina de Guado de Pedro de ese enojo es un hecho político en sí mismo. Porque de hecho podría haberse enojado y no difundirlo. Exactamente. Nadie se enteraba. Exactamente. Entonces, ¿qué transmite ese hecho político? Y lo uno con lo que planteaba Navarro como un escenario posible en la nota del sábado. Que efectivamente hay sectores que ven en este tipo de movimientos amagues emancipadores. Amagues emancipadores. Hay que empezar a evaluar si es conveniente o no, ya en el plano de la opinión, no de la observación, si es conveniente o no para un kirchnerismo que no tiene a Cristina en la boleta, si es conveniente ir por una candidatura por fuera del Frente de Todos, porque ahí estaría haciendo, con mucho respeto, pero podría terminar haciendo la gran randazo. Claro. Podría terminar haciendo la gran randazo. Ir por una elección de 2 dígitos, sin duda, no va a ser una elección de 1 dígito como randazo, va a ser una elección de 2 dígitos, pero mucho menos competitiva que una elección con el peronismo unido, está claro, ¿no? Fraccionaría con el agravante voto de que es una oficialista. elección presidencial. Exactamente. Y con el agravante que en la provincia de Buenos Aires se gana por un voto de diferencia. Y dividir los votos en la provincia de Buenos Aires es costoso. Para el peronismo te puede llevar una derrota muy dura. La provincia de Buenos Aires representa el 38% del padrón nacional. O sea, perdés la provincia de Buenos Aires. Sí, prácticamente cantado. Tenés que perder muy finito, tenés que hacer muy buenas elecciones en provincias donde el oficialismo no tiene chance de hacer extraordinarias elecciones, como Córdoba. Incluso provincias importantes que las puede perder. Sí, es más probable ganar la elección en la provincia de Buenos Aires y perder la presidencial que perder la de Buenos Aires y ganar la presidencial. Tampoco es para el peronismo. No es un fenómeno que se haya repetido mucho, lo que mencionábamos el otro día. Solo Rucauf ganó en la provincia de Buenos Aires cuando De la Rúa ganó la nación. Es decir, no se da esa situación de ganar la provincia y perder la nación, y tampoco a la inversa. Se dio en realidad en la primera vuelta de 2015. Donde el candidato más votado fue Scioli del Frente para la Victoria y la gobernadora que ganó fue María Eugenia Vidal. Exactamente. Después en el balotaje se corrigió ese desbalance. Exactamente. Pero, digo, digamos, si se llegase a dar, por eso digo, hay orejeo emancipador en el kirchnerismo por la difusión de estos enojos, de rupturas. Sí, hay orejeo. Hay evaluación del costo político de eso también. ¿Hasta dónde puede llegar el orejeo y transformarse en una baraja que cae sobre la mesa y pasa a ser una jugada? Y bueno, eso dependerá, por un lado, de lo que haga Cristina. Si Cristina va a estar o no en la boleta. Si Cristina, no digo para candidata a presidenta, pero si Cristina va a estar o no en la boleta.
a senadora. Máximo tiene que renovar. Sí. Bueno, ahí tenés otro Kirchner que puede estar en la boleta del kirchnerismo por fuera del Frente de Todos. ¿Trasvasa votos Cristina a Máximo? ¿O trasvasa más votos Cristina a Axel? No lo sabemos. No lo sabemos. Hasta ahora, digamos, Axel probó su potencia electoral más que Máximo. Bueno, el argumento de quienes están planteando la candidatura presidencial de Axel, en algún punto es ese. Es que quien hoy trasvasa mejor los votos de Cristina es Axel. Y que en una experiencia del frente, perdón, de la Unidad Ciudadana, del kirchnerismo, sin Cristina encabezando la papeleta completa, el mejor posicionado es Axel, en términos electorales. Axel no quiere saber nada con esto que estoy hablando. Hay un operativo clamor muy fuerte para marcar que va a quedar en provincia. Es muy difícil Hubo una reunión con intendentes ayer en Villa Gesell, anteayer en Villa Gesell. Muy difícil pensar en esta estrategia de la que estás hablando vos, separándolo de eso que en su momento se supo, porque Cristina lo habló en varias conversaciones privadas, y entonces esas cosas se pueden reconstruir, de que Cristina en su momento estaba convencida de que no había forma de ganar. Entonces ahí tiene más sentido esa idea de busquemos, por un lado, volver a ponerle un número a la potencia electoral del kirchnerismo solo, y por otro lado, otro de los argumentos del 17, que era, yo no voy a empujar listas con gente que el día de mañana va a ir a votar leyes de un gobierno de derecha. Te agrego un elemento adicional. El próximo gobierno va a tener que tener un liderazgo muy definido. La experiencia de los últimos dos. De los últimos dos, sí, pero prácticamente de este gobierno. Sí, Macri gobierno. El de Macri no lo tenía definido a priori, logró imponerlo en el ejercicio. Impuso en el ejercicio. Y hoy es el líder absoluto de Juntos por el Cambio, eso no hay duda. Tal vez no sea candidato, y se presenta en la misma situación para Juntos por el Cambio. Bueno, si el kirchnerismo avanza en esta estrategia, insisto, lo que estamos viendo son amagues, ¿no? Lo de Guado, son amagues. Avanza en esta estrategia, puede considerar, obviamente, no hay discusión respecto al liderazgo de Cristina. No, obvio, sí. No hay discusión, no solamente en el kirchnerismo, en el peronismo en su conjunto, es la lideresa de ese espacio. Ahora, si se retira de una propuesta electoral común con el resto del peronismo, ¿abriría la posibilidad de un nuevo liderazgo del peronismo sin Cristina? Hay varios que en su momento soñaron y verbalizaron esa opción. Juan Mansur. Mansur en su momento dijo: hay que jubilar a Cristina. Sí. ¿Recuerdan, no? Sí, 2018. Hay que jubilar a Cristina. Mansur se propuso incluso para ese liderazgo sin Cristina. ¿Qué pasa? No, suerte, digo. En este contexto, claro. El punto digo que gente dispuesta a tomar esa posta hay. El punto es... Igual estamos hablando de, yo creo, el Frente para la Derrota, es decir, una estrategia para una derrota electoral. Pero incluso así, es difícil pensar que en esa partición alguna de las dos partes quede fortalecida. Digo, lo más probable es que queden dos partes muy debilitadas, no que quede como en el 17 un sector que terminó sacando 5 puntos y débil y otro sacó 37 y se fortaleció. Hoy pareciera que sería una partición diferente y que probablemente dejaría dos bloques muy debilitados. Bueno, vuelvo al comienzo de los números de los dólares, la cosecha, porque quien se imagina emergiendo de todo este lío como la prenda de unidad electoral es Sergio. Ahora, va a depender mucho una candidatura de Massa de todo lo que ocurra en este semestre. Si llueve o no llueve. Si llueve o no llueve, si se liquida o no se liquida, si se logran contener o no las corridas como la que vimos esta semana. Es decir, quise hacer un rulo entre los números de la economía del presente, la lluvia, que es el dato del día, y la perspectiva electoral que también vimos en estas 24 horas, con amagues de rupturas, emancipaciones, y una figura, la de Massa, que empieza a presentarse cada vez más públicamente como la prenda de unidad electoral que podría mantener unido al Frente de Todos. Después por abajo va a haber mucha discusión de otros nombres, ¿no? La lista es larga, la papeleta es larga. A esta altura del partido podemos decir que ese lugar de unidad de Massa, más que por sí mismo, en realidad lo que
funcionaría como cemento, como uniones, son los resultados. Claro. Si mostrás buenos resultados, tenés una excusa para mantenerte junto. Equipo que gana, claro, entre comillas, no se toca. Sí. Si los resultados no están, no hay ningún incentivo. Massa viene usando una figura para establecer qué sería un buen resultado. Estacionar el auto con las 4 ruedas y el motor andando. Y no dejarlo por donde pasa el vicio bandido, te revienta el espejito. O sea, no ganar la carrera. Bien. Antes de dejarte el programa, ya igual, son perdón, las 12 y está hablando de todo esto. Yo soy siempre consciente de que en el aquí y ahora la urgencia de las personas es si le va a alcanzar la plata a fin de mes. Por supuesto. Enero es eterno. Absolutamente. Enero es eterno. Sí, le sobran 2 semanas al sueldo en enero. Es una cosa digamos. Es tremendo. O sea, que en el aquí y ahora. Hoy es 46 de enero, si no me equivoco. Sí. Ayer Luis Espino dijo 78. Y agarrate. Entonces hoy es 79. Agarrate con febrero. Pero estuve viendo registro de CISA para ver cómo venía el trigo, que es lo que se cosechó a fin de año. No se perdió tanto trigo por la sequía como la mesa de enlace sugiere en su reclamo. De hecho, voy a dar números generales. El CISA plantea que hay una cosecha de 14 millones de toneladas sobre un récord de 18 y un promedio de 16, un promedio histórico. O sea, no es una pérdida extraordinaria, la del trigo. La perspectiva de la soja, en el CISA también se registran los contratos a futuro, las perspectivas de ventas, y la perspectiva de la soja sí era muy brava, con una pérdida en divisas muy significativa. Por eso es que se celebra entre los productores, pero también particularmente en el Ministerio de Economía, sí, claro, ¿no? La lluvia. O sea, me imagino funcionarios en el Ministerio de Economía abriendo la ventana y viendo el sol y diciendo la pérdida de lo que estás a lo que te estás refiriendo tiene que ver con la sequía. O sea, puntualmente tiene que ver con la sequía. La sequía es el gran enemigo de los productores de todo calibre, digamos. Sí, claro. Es transversal a todas las escalas de producción, ¿no? Pequeño productor, mediano productor, gran productor, la sequía la padecen igual. Después hay otras inclemencias climáticas que depende el grado de inversión en tecnología. Algunos productores más expansivos lo pueden amortiguar mejor que otros, claro, digamos. Y el tipo de suelo y la zona de producción. Sí. Ahora, y después lo que pasa también es que hay, en algunos cultivos el peso de la Argentina en el mercado mundial es tan grande que si cae la producción de Argentina sube el precio, entonces el productor termina compensando de alguna manera, claro, lo que vende menos por venderlo más caro. Se venía dando un fenómeno muy preocupante en este sentido, que estaba bajando el precio de la soja futuro, estaba bajando en el mercado internacional y al mismo tiempo tenías perspectiva de sequía, sí, con lo cual el ingreso de divisas se iba a ver muy resentido por estas dos variantes. Ahora, esto, digamos, el hecho de que haya llovido en estos días, que es la temporada de siembra de cara a la cosecha fina. La cosecha gruesa ya se empezó a sembrar antes, la gruesa es para la temporada de Pascua más o menos, la fina es un poquito más adelante. La perspectiva es que no va a haber una lluvia de dólares por el lado de la cosecha, pero tampoco va a haber una pérdida, si se mantienen estas condiciones, no va a haber una pérdida tan pronunciada. Vamos a ver probablemente una nueva presión por el dólar soja. Dólar soja 3 en abril, yo ya te diría va a estar. El dólar soja 3. Todo esto está confluyendo a que va a haber un nuevo dólar soja. La discusión en todo caso va a ser el número y no tanto si se aplica o no. Exactamente. El gobierno va a querer dar un número un poco más bajo, los productores van a pedir uno un poco más alto. Claro, porque viendo números también me puse a ver los vencimientos de los que hablamos el otro día. Hasta septiembre tenés 2 billones de deuda que vencen. Una montaña de guita. Buena parte de esa deuda en pesos, pero también tenés vencimientos en dólares, o sea que vas a tener una demanda de divisas muy relevante para cubrir esos vencimientos. Si es que no se logran refinanciar con este mecanismo de repo, habrá que ver cuánto si es que se aplica, por ahora no está en gateras, pero no está el programa presentado. ¿Por qué me puse a ver estos números? Bueno, porque estamos en un año electoral y la tensión cambiaria es natural a un año electoral en la Argentina. O sea, viene habiendo tensión cambiaria, venimos de una corridita, lo mencionábamos ayer, y puede haber una mayor tensión cambiaria a medida que avance el año electoral. Suele suceder. Claro. Y cuanto más incertidumbre electoral haya,
más tensión electoral va a haber. Más tensión cambiaria va a haber. Sí. Porque la incertidumbre electoral en el oficialismo y la oposición hoy es prácticamente, no digo exactamente la misma, pero es bastante parecida, digamos, ¿no? Vos ves la oposición, Carla lo ve todos los días, y hay muchos ruidos locales, jurisdiccionales, nacionales. Es más, cuando vos hablas con empresarios, te expresan más su voluntad que un diagnóstico de lo que ellos creen que van a pasar en materia electoral, en materia de candidaturas. Te dicen, bueno, yo creo que va a ser, por ejemplo, Rodríguez Larreta el candidato. Hay algo de análisis, pero hay algo también de optimismo de la voluntad. Son empresarios que quieren que sea Larreta. Hay otros empresarios que quieren que sea Macri. Entonces dicen, no, yo creo que Macri todavía puede llegar a jugar. Pero como no está servida la mesa... No, y además faltan muchos factores por jugar todavía, ¿no? Claro. Recién está arrancando el año, tenés el juicio político, tenés la lectura de los argumentos de la condena a Cristina, tenés la marcha del 24. Bueno, ¿qué va a pasar con Marcelo D'Alessandro? ¿Qué va a pasar con Silvio Robles? Hay un montón de cosas y definir la candidatura del oficialismo. No, antes de dejar paso a verdades afiladas, acaba de salir finalmente el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU con las recomendaciones a los países que no dice absolutamente nada de lo que decía Clarín, La Nación, Infobae. No. ¡Qué sorpresa! No solamente no cuestiona al gobierno por avanzar contra las instituciones y demás, sino que tiene algunos ítems que yo calculo que van a ponerle los pelos parados a algún opositor. Porque dice que hay que encontrar una solución pacífica a la problemática con los pueblos originarios. Claro. ¿Sí? Solución pacífica a la problemática con los pueblos originales. No dice hay que meterle bala a los terroristas mapuches, que es lo que querría. Y por otro lado dice que hay que avanzar en reformas para tener una mejor institucionalidad. Caramba. Caramba. Esa reforma implica una reforma del Poder Judicial, ¿no? Pero no me cabe ninguna duda. No me cabe absolutamente. O sea que podríamos titular, si tuviesen la oportunidad de editar un portal de noticias. La ONU Suponete. Supongamos que pudiésemos estar en situación de editar el destape web. Podríamos titular que Naciones Unidas avaló la postura argentina o la presentación argentina. Sí, ojalá o por lo menos que desmintió a la oposición. Está mucho más cerca de la realidad que el otro. Ojalá el gobierno lo interprete de la misma manera, ¿no? Necesitamos clickbait. Vos ponés a que no sabés qué dijo la ONU sobre los derechos humanos. Naciones Unidas avala el juicio de la Corte. Bueno, eso lo va a decidir el autor de la nota, que es Nicolantos. Y en la foto no me perdería la nota de Nicolantos. Y en la foto pones al Dibu con el... Tenía que haber callado, boludo. En la foto esa pones al Dibu con el guante. El programa lo tenías que entregar hacía 3 minutos, Nico. Lindo dato. La acción económica preocupa la suba de los servicios, algo de lo que estuvimos hablando toda la semana, porque se viene un aumento en las tarifas eléctricas, no solamente en la energía eléctrica, se viene un aumento de energía en general, en luz y en gas, pero ahora la atención está puesta en la tarifa eléctrica porque esta semana comenzó a discutirse el nuevo cuadro tarifario para el área metropolitana de Buenos Aires. Los especialistas estiman que la suba va a ser del 30%, y hay un informe de una consultora a la que nosotros solemos observar con atención, que es Focus Market, porque pone el foco sobre el consumo y sobre el impacto de los precios de la canasta y cómo van evolucionando los precios de la canasta. Y acaban de emitir un informe donde justamente hacen foco en el impacto de los aumentos del último semestre en materia de servicios públicos en la canasta familiar. 80% de aumento de los servicios públicos en el último semestre es lo que va a impactar en la canasta. Es decir, se va a registrar en la canasta familiar un 80% de aumento en los servicios públicos. Claro, depende del consumo, depende de varias cuestiones, el impacto en pesos dentro de la canasta, ¿no? Puede tener una mayor proporción o una menor proporción dentro de la canasta. Depende de si sos, por ejemplo, un usuario con subsidio o un usuario sin subsidio. Pero lo cierto es que en el promedio los servicios públicos, luz, gas, agua, habrán aumentado al final de este semestre, es decir, en el último semestre, digamos, un 80%. Bueno, esto, por supuesto, preocupa a las familias, fundamentalmente, pero también a las autoridades, porque todo esto en un año electoral se expresa, digamos, si vos no, con el salario, no acompañás cuanto menos el aumento de las cosas,
eso genera una angustia, que es la angustia de no poder pagar el puchero, que después, en un año electoral, se expresa en las urnas. Por eso también hay preocupación política por la evolución de la inflación. Y estos son precios regulados. Es decir, los precios de la energía son precios donde el Estado interviene, tiene poder de intervención. Bueno, vamos a ver de qué modo interviene, porque está muy limitado el Estado para intervenir, porque hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que exige que por lo menos se vayan eliminando subsidios para bajar el gasto público en subsidios y cuidar el equilibrio fiscal. Eso es lo que exige el fondo. Entonces el fondo dice, vos tenés que cubrir el equilibrio fiscal. Y te da ideas, ¿viste? Bueno, sacá subsidios. Ahora, vos sacás subsidios, tenés que aumentar los servicios. Aumentás los servicios, eso va a impactar en el bolsillo de las personas, que después se dan vuelta y le van a pedir a los patrones, che, necesito un aumento porque me aumentó la luz, me aumentó el gas, me aumentó... Y después aparte hay un efecto expansivo al resto de los precios, porque la energía es la que se usa para producir. Entonces aumenta la energía para producir, también aumenta la galletita, el pan, la yerba, ¿entendés? Aumentan los productos de la canasta básica. Bueno, dato entonces al que hay que prestarle atención, dato del día, según este informe de Focus Market, en el marco de los aumentos de las tarifas, una familia compuesta por 2 adultos y 2 niños deberá afrontar un incremento de hasta 80% en el costo de los servicios en el último semestre.